Muy bien, está el doctor Golán, ministro de Salud de la provincia. Hace mucho que queríamos hablar con él. Daniel, buen día, ¿cómo le va? Soy Ari Paluch. ¿Qué tal, Ari? Buenos días. Buenos días. ¿Usted es el agorero, Daniel? ¿Usted es el hombre de las malas noticias? No, para nada, es una construcción mediática, absolutamente. Pero a ver, más allá ¿Quiere, que quiere sí. que le explique? ¿Quiere que le explique? Sí, por supuesto, claro que sí. El domingo, después de la primera marcha de los anticuarentena, en un reportaje del periodista Antonio Novak, me pregunta, si en esta circunstancia actual que estamos nosotros, se termina completamente la cuarentena, ¿qué pasaría? Entonces yo le digo, pasaría lo que los medios han estado mostrando profusamente de las imágenes de Nueva York, Italia, en donde mostraban féretros, fosas comunes, cadáveres apilados en las cámaras frigoríficas. Y de ahí se hizo una construcción que yo había dicho que se flexibilizaba. No, la pregunta fue, y yo le dije... Claro, el colega, yo no hago periodismo de periodismo, pero el colega lo llevó a un extremo, ¿no? Claro, no, porque lo que se estaba discutiendo era si los anticuarentena absolutistas tenían razón o no. Y yo le digo, es una locura, pero ojo, porque hay funcionarios y alguna gente con capacidad de generar opinión que está diciendo que la cuarentena no sirve para nada, o que en todo caso hay que cortarla completamente porque estamos preparados. Pero a ver... Yo le voy a decir una cosa, ¿usted se imagina que miles de personas entrando a Necochea en lugar de una, que entren 100? Pero la verdad que yo respeto al colega, pero yo nunca le hubiera hecho esa pregunta porque me parece un disparate. Yo creo que hay que buscar el sentido común. Bueno, por eso digo, el sentido común no era la pregunta. La pregunta era vinculado a ese reclamo de que la cuarentena era una gran mentira, de que la pandemia era una gran mentira, y ahí, en esa parte estábamos. Porque después seguimos la charla diciendo... Una cosa es que uno puede hablar de flexibilizaciones más, menos, eso es razonable. Ahí está. Lo que no se puede tener, porque la imagen sería terrible, la que hemos visto de otros países que empezaron muy tarde la cuarentena, es levantarla. Eso esa fue la respuesta. Sobre eso se hace una construcción, se descontextualiza. Está bien. Y no es lo que yo dije. No, está bien. Además, yo en mi caso, seguramente el colega es un muy buen periodista. Yo creo que no hay que ir a los extremos, ¿no? Había una linda canción de Billy Joel que decía going to extremes. Yo no iría a los extremos. Yo digo que a lo mejor se puede en algunos ámbitos... El colega suyo a mí me parece acertadamente está un poquito enojado con aquella gente que estaba planteando que todo es una mentira. Bueno, pero es lo mismo que si yo le digo, ¿qué piensa usted de lo que dicen que el dólar se va a 500? Yo creo que debemos hablar de que la mayoría de los argentinos no quiere que se levante por completo la cuarentena, pero que hay algunos que dicen que tal vez... Eso fue la parte siguiente de la charla. Claro, bueno, pero metámonos en... El 90% de los argentinos tenían una noción bastante clara de cuál era el problema. Yo dije que era una minoría, por suerte era una minoría bastante minoritaria, por eso redundante. Pero podemos ir a pensar que a lo mejor, como esto se está prolongando mucho, puede haber pequeñas flexibilizaciones o puede haber focalizaciones. Por ejemplo, ustedes en la Villa Azul empezaron con un completo aislamiento y después de 15 días ya fueron a la cosa más focalizada. Claro, el aislamiento fue primero porque era un foco muy grande en un lugar muy chiquito, muchísimos casos. Entonces el criterio es de como si fuera un geriátrico grande, por decirlo así, o como por ejemplo si fuera en el geriátrico que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en Ituzaingó. Son 1000 personas, ¿no es cierto?, que viven en un lugar en donde si aparecen 50, 60 casos, hay que hacer un aislamiento comunitario, consensuado con los vecinos, porque explicándole que el riesgo para ellos mismos, los que todavía no se han contagiado, y que además los lleven a otros barrios, es enorme. Y funcionó muy bien. Ahora, ese dispositivo que se pudo usar en un barrio con determinadas dimensiones, ya no se puede usar en forma exactamente igual en todos los barrios, porque hay barrios de 40.000 habitantes. Entonces hay que ir buscando para cada barrio una solución que sea posible, que corte la cadena de contagio lo más rápidamente posible, pero que además sí o sí esté consensuada con los habitantes, porque si no aparecen los problemas. Si la gente no entiende por qué tiene que hacer eso, aparecen los problemas. ¿Ustedes también tienen casos en el Ministerio de Salud, es así? Tuvimos el caso de 5 choferes, ya están todos restablecidos, que hicieron su cuarentena. Todo el resto se testeó después del tiempo prudencial para hacerlo, y los días que tuvieron que estar en cuarentena, y ya por suerte estamos trabajando a full. Esto va a pasar a cada rato, Sí. En varias dependencias sucedió
En los hospitales va a suceder, en todas partes donde haya seres humanos. El tema no es que el temor a que suceda, el tema es actuar rápido y cortar la cadena de contagio. ¿Usted se tuvo que hisopear también? ¿Se tuvo que testear o no se testeó? En esta oportunidad no, porque no había tenido ningún contacto con esos choferes, pero les debo decir que ya mis cornetes están mal porque ya estoy varios hisopados en lo que va de la pandemia. Los cornetes nasales, ¿no? Sí, usted sabe que duele mucho, molesta. No, usted dijo cornetes y alguno pensó que era por el lado de la infidelidad y ya pensó, no tiene nada que ver. Hablamos de salud. Daniel, Argentina ha hecho un trabajo preventivo, hizo una preparación para evitar el colapso sanitario. En la provincia en particular, ¿todavía hay riesgo de colapso sanitario o cree que usted que no? Si mantenemos una curva de crecimiento moderada que permite que todos los pacientes que entran, que son pacientes que se tienen que quedar 10 o 12 días en aislamiento los leves y en terapia a veces tienen que quedar entre 14 y 24 días, si nosotros la cantidad de gente que se va sumando por día la mantenemos más o menos en una proporción que nos permite que los que se van dando de alta den los lugares suficientes para los que están ingresando, la podemos controlar. Si supera la cantidad de casos por día, esa capacidad de muchas camas que hoy tenemos disponibles, pero si se supera porque tenemos 1.500, 2.000, 3.000 casos por día, ahí el sistema se pone en tensión y necesariamente no es que va a colapsar, es decir, no sería un colapso, no alcanza la cantidad de camas para recibir a los nuevos. Claro, pero si seguimos este ritmo de 300 y pico por día en la provincia, la vamos llevando bien. 300 y pico, 400, pero recordemos que hace 20 días atrás teníamos 60 de promedio por día. ¿Y por qué no podemos estar en el pico ahora? ¿Qué le hace pensar a usted que todavía faltan cifras peores? Y que cada vez que agregamos más circulación de la gente, el virus viaja con la gente. Entonces, es de esperar, vamos a esperar ahora con estas nuevas paquetes de medidas que se tomaron, que yo viajo a La Plata y veo permanentemente cómo aumenta todos los días la cantidad de tránsito, y uno lo ve. Bueno, vamos a ver, esto va a tener una repercusión, tenemos que ver qué magnitud tiene, y lo que hablamos con el gobierno de la ciudad, con el gobierno nacional, si vemos que los números empiezan de nuevo a aumentar en forma importante, habrá que con la misma determinación que se dijo, hay que abrir, va a haber que cerrar. No, esto es avance y retroceso. Pero, a ver, en la medida que usted lo que manifiesta es tan cierto que, por ejemplo, yo ahora levanto la cabeza y veo Puente La Noria, colapso a Capital, veo mucho transporte no público, veo mucha gente que va con su cochecito. ¿Esto también cree usted que es peligroso o el tema pasa por no hacinar el transporte público? El transporte público obviamente es lo más peligroso de todo. El hacinamiento en transporte público es lo más peligroso de todo. Obviamente si uno va en un auto solo o dos personas con su correspondiente barbijo, es menos peligroso. El tema es que cada vez que se aumenta interacciones, por ejemplo, ayer hablando con los intendentes del interior donde no tenemos casos, pero ahora en algunos lados empezaron a aparecer. Y sí, yo abrí el comercio un poco más, abrí las librerías, abrí un poquito los restaurantes, abrí esto, abrí aquello, y me implica que tienen que entrar más camiones, porque hay que abastecer todo ese comercio. Ahora, cada vez que entran más camiones, se cuela gente, y se nos aparece un caso y nos hace un brote, como en Nestochea, como la Barría, como... Entonces, eso es lo que no hay que tenerle temor a que esto suceda, lo que sí hay que tener temor es que no tengamos la capacidad de actuar rápidamente y que ese caso no sea un brote. Usted dijo que el virus ingresó por Capital por el alto poder adquisitivo. Parece una declaración más ideológica que sanitaria esa, ¿no? No es ideológica, pero esto lo estudiamos epidemiológicamente. La gente de mayor poder adquisitivo del país vive en la capital, zona norte del conurbano bonaerense. Cuando nosotros vimos el mapa de calor, lo tenemos, ¿no? Obviamente, pero no es una cuestión ideológica. El virus no es radical, peronista, pero no es de nadie. El virus es el virus y es el único enemigo hoy. Ingresó en mayor densidad, por donde hay mayor poder adquisitivo, porque es la gente que normalmente viaja al exterior. No es una cuestión de clase, es una cuestión epidemiológica. Y lo que es lógico después la secuencia es, ¿quién presta servicios a los comerciantes, a los profesionales, que tienen poder adquisitivo? Particularmente la gente que trabaja en los barrios populares. Fíjese, un porcentaje altísimo nomás de las enfermeras de acá de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia, de este lado de la General Paz, viven en barrios populares. Entonces, de ahí se empezó a impregnar, pero por una cuestión epidemiológica. Mire, cuando la epidemiología nació,
Jon Snow, que no es el de Game of Thrones, ¿no? Es el científico inglés, descubrió que el lugar de donde nacía el cólera eran los lugares donde eran las tomas de agua, y fue el inicio de la epidemiología. Ya ver que las enfermedades se generan en un lugar y se dispersan de una manera. Esto es pura ciencia, no tiene nada que ver con el partido político, no tiene nada que ver porque además yo quiero decirle, con el gobierno de la ciudad y en particular con el ministro, yo tengo una relación excelente, y le diría de cuasi amistad, es un tipo que está dejando el cuero, yo otro día bromeaba muy bien. A ver quién estaba envejeciendo en estos 3 meses más rápido. Digo, vos envejeciste 5, yo parezco 3. Tenemos una muy buena relación, estamos trabajando, no hay fisuras ahí, bueno, por ahí aparecen cosas que no son. Obviamente que a veces hay algunas visiones diferentes porque hay realidades diferentes. Entonces, eso sí, y nos ponemos de acuerdo, la conversamos con el presidente de la Nación, con los gobernadores, con el jefe de gobierno, y se van tomando las determinaciones que van saliendo. Su número 2, el doctor Nicolás Kreplak, ahora ya habla de septiembre. Cuando se escuchan esas cosas la gente se angustia mucho, como que todavía falta, como que se sigue corriendo y corriendo la llegada del pico. ¿Qué opina usted al respecto? Primero agradezco que no hayamos tenido un pico enorme. Pero a lo mejor no debe, bueno, está bien, un pico enorme, pero en algún momento va a llegar. Lo que estamos viendo es lo que pasa en el hemisferio norte. En el hemisferio norte, aparentemente, en algunos lugares, empezó a descender. Ahora, ¿qué sucedió? En Irán, ya el segundo pico, ya es de más de 3.000 por día, casos, mayor que el primer pico, que fue tremendo. En Panamá está sucediendo lo mismo. Es decir, vamos a ver qué pasa en Europa. En Europa, yo hablaba con familiares de Lombardía, me decían los otros días, sí, nosotros podemos abrir el restaurante, pero tenemos 200 plazas y nos autorizan 40. Y bueno, está muy bien. Con un distanciamiento. Claro, dice, pero con esa ecuación yo no puedo pagar los costos fijos. Y bueno, pero sale más caro. Está bien, ¿sale más caro que está cerrado eso? Sí, en este caso sí. Me dice, bueno, pero no hay obligación de abrir, abre el que considera que tiene que abrir, ¿no? Lo que le quiero decir, que el mundo que viene, después de la pandemia, no es que todos liberan todo, van a hacer un juego de tenis en Nueva York, en donde hacen una burbuja gigante para que jueguen, entren aviones especiales. Pero si viene la vacuna, se termina la historia. ¿No? Sí, si tenemos la vacuna salimos a festejar todo, pero eso sería divino. Pero además también en la provincia de Buenos Aires estamos haciendo, y en el mundo, ¿no? Pero nosotros, nuestro humilde aporte a la ciencia, no solo con el plasma, que nos está haciendo muy bien, sino también con un nuevo estudio que vamos a tener en 4 semanas los primeros resultados y que pueden ser muy alentadores para el tratamiento, no para la vacuna, ¿no? Está muy bien. Daniel, cuénteme un poquitito, el tema de España, por ejemplo, ¿cómo lo están viviendo? Porque España aparentemente ha regresado a la normalidad, o sea, va a tener fútbol dentro de poco, la gente está yendo a la playa, tienen lógicamente tapabocas. Nueva normalidad, porque el fútbol va a ser con muchas restricciones. Sí, por supuesto. Todo lo que se vaya va a ser y vamos a hacer, ese va a ser nuestro laboratorio donde nos vamos a mirar qué puede pasar. Porque si nosotros vemos, y ojalá no suceda, y ojalá se pueda ir volviendo progresivamente en Europa a la normalidad y que tengamos, no son lo que dicen muchos científicos que tenemos todo superado, al contrario, están hablando de que puede pasar lo de Irán, que vino la segunda ola. También, pero también depende, Daniel, porque en Italia están diciendo que, número 1, la carga viral es 100% menor a la que había en marzo, que los casos que llegan ahora no son graves. Y por eso vamos a ver cómo evoluciona esto, y posiblemente se vaya generando una situación donde haya menos enfermos y que los enfermos que se enfermen sean más leves. Claro, pero sería buenísimo. Como estamos con un virus nuevo, no lo sabemos. Hay un principio en salud que es precautorio. Y yo, ante un riesgo mayor potencial, no puedo jugarme por la hipótesis más benigna, porque si me juego por la hipótesis más benigna, después puedo tener un desastre. Y es cierto, si me juego por la hipótesis peor y después es mejor, digo, bueno, hice un montón de esfuerzo al cohete, pero son vidas que se salvaron. ¿Qué opina de lo que hizo Angela Merkel? ¿Cómo manejó la situación del COVID en un país que usted conoce mejor que yo como Alemania? Es otra idiosincrasia, tiene una estructura sanitaria muy grande. Creo que empezó, como empezaron muchos en Europa, planteando que minimizando un poco los alcances, luego cuando se dieron cuenta restringieron. Yo tengo muchos amigos en Alemania, no han vuelto para nada a la normalidad, incluso se empieza a ver cierta molestia
como en todos lados, como es lógico, porque las medidas de restricción siguen fuertes. Pero bueno, mire, cada país hizo lo que pudo y lo que fue aprendiendo. A la pobre Italia le tocó ser el primero en donde se desmadró, claro, y les llevó todo por delante. Y digo, la pobre Italia porque no tiene un cariño también especial. Sí, además usted ya contó que tiene familiares. Daniel, le hago la última pregunta y le agradezco porque hace varios días que queríamos charlar con usted y ojalá que podamos seguir haciéndolo en las próximas semanas. Esto es más allá del médico, es el ser humano. ¿Hasta qué punto cuando uno toma decisiones no está infectado no del COVID, sino de prejuicio o de ideología? O sea, porque hay quienes dicen que es muy tentador para un gobierno tener a la población controlada, de modo que la cuarentena en ese aspecto ayuda, es funcional. Es provocadora la pregunta, pero espero con respeto su respuesta. No, ¿sabe lo que pasa? Cuando uno se sienta con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el cual obviamente tenemos, claro, un pensamiento ideológico diferente, y coincidimos que el principal enemigo es el virus y que después seguiremos haciendo la política. En este momento la política hay siempre, ¿no? Sí. Pero digo, política partidaria, esa pijotera, dejémosla para dentro de 3-4 meses cuando esto esté superado. Ahora nuestro enemigo es el virus y tenemos que estar todos los argentinos con eso, viendo cómo superamos sin perder un ser querido, sin perder familiares, amigos, en la menor proporción posible. Es un esfuerzo duro, es mundial, 45 millones desocupados en Estados Unidos, un desastre mundial lo que está pasando, no es argentino el desastre. No, bueno, pero por supuesto le preguntaba por Argentina. Pero digo yo eso, yo creo que hay que dejar en este momento esas cuestiones de lado, todo contra el virus, y después cada uno seguirá su derrotero político. Bueno, hay que decírselo al gobernador, que pega palito siempre, ¿no? No, pero con él la relación, él habla 3 o 4 días. Sí, bueno, pero después sacude siempre un poquito, ¿no? Ya es una forma de ser. No, pero, Ari, ¿sabes lo que pasa? Parece ser como que si Axel dice algún comentario, aunque tenga base técnica, la prensa le pega, pero no es Horacio, con ellos hablan lo más bien. Es decir, uno muestra una situación epidemiológica que también ya nos empieza a tocar, porque lo entiende que va a ser así al conurbano, porque no es que nos dice... esto no es una carrera de quién tiene más y quién tiene menos. No, bueno, pero al principio, Daniel, cuando se registraban los casos en la ciudad, no digo que haya sido su caso, pero había algunos funcionarios de la provincia que casi querían levantar un muro, porque los casos eran en las villas porteñas, ignorando que eso también iba a pasar del otro lado de la General Paz, que era inevitable. No, que precisamente por eso, por esa cuestión, lo que planteábamos era coordinar fuertemente las acciones, sobre todo entrar y salir a la ciudad y en hacer otras acciones, para que no se esparciera, porque en la Ciudad de Buenos Aires hay 18 barrios de estas características. Nosotros tenemos 1.800 áreas. ¿Sabés lo que eso significa? No, es un volcán, eso es un volcán. Eso, no, el gobernador tiene que cuidar con todo lo que pueda esos 1.800 barrios. Y ese por ahí es la charla, pero no un tema ideológico, es simplemente ver cómo podemos cortar las líneas de contagio entre lugares de mayor circulación y de menor circulación. Y nosotros lo hacemos en el interior de la provincia y los intendentes nos dicen también lo mismo. Pero nosotros tenemos que garantizarle que a ellos no les llevemos el virus desde el conurbano. Daniel, muchísimas gracias, ministro. Esperemos repetir estas charlas y que haya buenas noticias. Gracias nuevamente.